buenas tardes, bienvenidos a Salud Unal Contigo, un programa de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Angélica Mateus y los estaré acompañando como moderadora en este espacio. En el programa de hoy nos acompaña el doctor Jairo Buitrago Ruiz. Él es médico cirujano y magíster en medicina tradicional china, acupuntura, moxibustión de la Universidad de Medicina Tradicional China de Wuhan, China, y es docente ocasional de la maestría en medicinas alternativas de la Facultad de Medicina. El profesor Buitrago es investigador de la potencialidad del ser humano con un fuerte interés en comprenderla tanto desde la medicina de Occidente como de las medicinas de Oriente y su conexión con las neurociencias. Profesor, bienvenido, profesor Jairo, bienvenido a este espacio de Salud Unal Contigo. Profesora Angélica, muchísimas gracias, muy amable, muy gentil a usted y a Esmeralda por esta presentación, muy gentiles. Gracias a en la Facultad de Medicina, a la cual pertenecemos los dos, profesora Angélica, y estamos muy complacidos y siendo aquí, siguiendo el proceso también, tanto de nuestro semestre como de compañía en el proceso de la pandemia, complementando, ayudando. Y en este programa precisamente Salud Unal Contigo, que tiene como fin, uno, de profundizar el conocimiento científico dentro de las áreas de la salud y dos, una información para la calidad de vida de las personas dentro de la universidad o particulares. Y pues sabemos que lo ven desde muchas áreas en América Latina, en Centroamérica, en Estados Unidos, en España, Europa. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Hoy vamos a entrar a un tema que es muy interesante, profesora Angélica, que es un estudio dentro de lo que se puede meter como una parte que podría pertenecer como a la filosofía, como a la tradición, como a la religión, y vamos a meterlo dentro de ese ámbito científico y a unirlos, que es el campo de las neurociencias. Y precisamente es el tema de neurociencias de la meditación. Precisamente este es un tema muy apasionante, para mí muy apasionante este tema, y a la vez muy controversial personalmente, porque pues en mi formación que tengo de médico, gracias, mi formación que tengo de médico, pues primero como médico occidental o médico graduado en medicina y cirugía, y posteriormente las especialidades que he hecho o las maestrías en medicina tradicional china, una en la Universidad de Medicina Tradicional China de Yunnan y la otra maestría aquí, precisamente en la Facultad de Medicina. Tenemos una maestría en medicinas alternativas y el enfoque mío fue hacia la medicina tradicional china. Y posteriormente, pues el contacto con estos países, con India, con China, con Japón, con Corea. Pertenezco a los profesores de la Universidad Nacional, que precisamente maneja esa relación con Asia, y somos 9 facultades, 9 especialidades que nos competen. Hay profesores del área de ciencias humanas, del área de artes, del área de economía, de ciencia política y relaciones internacionales, profesores que tienen que ver con India, con China, con Japón, con Corea, con Rusia inclusive, profesor de lingüística, profesor que nos hace ver eso. Entonces, ese bagaje me ha llevado a mí a tener un contacto muy directo y muy profundo precisamente con esa media parte del mundo, esa parte de Asia Oriental sobre todo, que tiene una forma muy diferente de vivir, de vivenciar, de manejar las cosas, de inclusive la forma de comer, la forma de todo es diferente, y entre eso precisamente está algo que es más de esa área de Oriente, que es la meditación. Entonces, si quiere profe, pues bienvenido entonces a este espacio de Salud Unal Contigo, y entonces hoy estamos, para las personas que se están conectando en este momento, con la conferencia Neurociencia de la Meditación con el doctor Jairo Buitrago. Entonces, a partir de este momento, profe, el micrófono es suyo. Profesora Angélica, muchísimas gracias, muy amable, muy gentil. Entonces, a ver si podemos poner la pantalla. Gracias, muy amables. Entonces, precisamente esta primera imagen es muy bonita porque esta es una imagen de aquí de Bogotá, es una imagen del Humedal de Córdoba.
Si ustedes ven al fondo donde están los árboles altos, ahí ya está el barrio Niza. Estamos aquí sobre el barrio que está al sur y sobre el Colegio Agustiniano Norte que está detrás de esta foto. Entonces, primero, encontrar un sitio de tantas hectáreas que está en el corazón de Bogotá. Y si ustedes ven, estamos completamente, esta escena puede ser de una región muy agreste, puede ser una región del Amazonas, puede ser una región del Putumayo. Y esto es un espejo de agua. Y hay una frase dentro de los chinos que dice que solo el agua tranquila puede reflejar el cielo. En este humedal de Córdoba es un humedal que mantiene el Distrito Capital para preservar la fauna y la flora. En este momento, en septiembre, octubre, llegaron las bandadas de pájaros, aves del norte de Canadá y de Estados Unidos a pasar el invierno de allá aquí en Bogotá. Entonces se ven ahí patos, se ven alcaravanes, se ven una cantidad de fauna hermosísima. Entonces, precisamente, esto nos hace la reflexión. Y fíjense que nosotros vamos a estos sitios a generar un estado de contemplación inicialmente, que puede ser como denominado contemplación o una introducción a la meditación. Entonces, hemos tenido casi durante 20 años más de 100 a 500 practicantes de budismo monacales y laicos, así como numerosos practicantes que han participado y experimentado y unidos a la Universidad de Wisconsin y otras 19 universidades más sobre experimentos científicos de la meditación. Entonces, fíjense que esto no es un proceso que es nuevo, es un proceso que lleva más de 20 años. Y la Universidad de Wisconsin en Madison, un sitio que yo conocí, yo viví un tiempo en Chicago, en Illinois, y tenía la posibilidad iba hacia el norte, hacia Wisconsin, y conocí la Universidad de Madison, precisamente una universidad espectacular, y tiene un departamento precisamente de neurociencias y de mindfulness y de meditación, que el doctor Davidson lo dirige. Entonces, ellos han investigado muchísimo. Aquí vamos a ver, la investigación va a ser desde diferentes ángulos, pero mucho de la Universidad de Wisconsin, hay un grupo en España que están investigando, hay un grupo que se llama Niracara Labs, que están unidas 5 universidades, con universidades de Estados Unidos y universidades de España y de Europa, solamente investigando todo esto que tiene que ver con mindfulness, neurociencias, meditación. Entonces, eso muestra que precisamente hay una investigación muy profunda, precisamente en base a los beneficios que se han encontrado con la meditación. Entonces, pues ha hecho el trabajo comparando imágenes cerebrales de meditadores expertos con personas normales, neófitos y no meditadores. Ha permitido empezar a vislumbrar que este conjunto de técnicas de entrenamiento mental puede proporcionar beneficios cognitivos y emocionales. Los objetivos de la meditación, de hecho, se solapan con muchos de los de la psicología clínica, la psiquiatría, la medicina preventiva y la educación. Según indican cada vez más datos, la meditación puede ser un tratamiento eficaz para la depresión y el dolor crónico, y además ayuda a cultivar una sensación que es una de las partes que inicialmente pues, se ha tomado de bienestar físico en general. O sea, sirve para mejorar la calidad de vida. Los beneficios de la meditación coinciden con los hallazgos recientes en neurociencias, que demuestran que el cerebro adulto todavía puede transformarse profundamente a través de la experiencia. Y eso es bueno, se hace la explicación, cerebro adulto, porque a la vez también hay investigaciones de meditación desde niños de 3 años en adelante hasta adultos, y ya se está haciendo investigaciones de precisamente de acuerdo a cada estadio de edad, los efectos y cómo va encontrando una eh, elaboración mucho más profunda en el ser. Entonces, cuando se aprenden procesos que tienen que ver con otras artes, por ejemplo,
un instrumento o cuando se aprenden cosas que tienen que ver con la pintura, con malabares de la mente, el cerebro experimenta un proceso llamado neuroplasticidad, precisamente. Y ese proceso de neuroplasticidad que los estudiantes dentro de las neurociencias es muy acogido aquí desde esta área, precisamente para el estudio de la meditación. Entonces, la región del cerebro que controla el movimiento de los dedos de un violinista se va agrandando conforme aumenta el dominio del instrumento. Cuando meditamos, parece ocurrir un proceso similar. Nada varía en el ambiente que rodea al meditador, pero este regula sus estados mentales para alcanzar una forma de mejoría interna, una experiencia que afecta el funcionamiento y la estructura física del cerebro. La meditación reorganiza las conexiones de los circuitos cerebrales para producir efectos saludables no solo en la mente y el cerebro, sino en el organismo entero. Ahí vamos a permanecer en esa diapositiva un momento, yo les indico cuándo hacemos el cambio. Pero entonces la pregunta, ¿realmente qué es la meditación? Y aquí voy a dividir la conferencia en dos partes. Una dentro de el campo de neurociencias y lo que se utiliza para el estudio de la meditación en neurociencias, y la otra dentro de ya la experiencia personal de lo que he encontrado desde diferentes religiones, diferentes áreas, incluido las tres medicinas, la medicina tradicional china, la medicina ayurveda y la medicina tradicional tibetana, porque ahí vamos a ver unas diferencias esenciales precisamente en todo este proceso. Y por eso acá la utilizamos como un efecto para bienestar y para salud. Ya más adelante, cuando hablemos desde las medicinas orientales, vamos a ver la diferencia. Entonces, en general, la meditación tiene raíces en las prácticas contemplativas de casi todas las religiones principales. Es el cultivo de las cualidades humanas básicas, tales como lograr una mente más estable y clara, el equilibrio emocional, una sensación de benevolencia e incluso de amor y de compasión, que son cualidades que permanecen latentes dentro de cada ser humano si no se hace un esfuerzo por desarrollarlas. Entonces, fíjense que esto es muy importante, que una parte de lo que se hace en la investigación es precisamente ya encontrar que hay unas potencialidades latentes en el ser humano que pueden desarrollarse, y eso es lo que ha llevado a precisamente la investigación adicional de lo que es la neurociencia y la meditación. También constituye un proceso de familiarización de un modo de ser más sereno y flexible, que esa es la primera condición. O sea, la primera condición de un ser que es un buen meditador y de la que se consigue precisamente en los primeros estudios, es la sensación y el estado de tranquilidad del ser. Entonces, precisamente examinaremos aquí lo que sucede en el cerebro durante tres tipos comunes de meditación, desarrolladas a través del budismo, que es como el proceso que nos ayuda en esto, y que el creador de mindfulness, o el creador no, la persona que recogió la base desde Oriente, del budismo precisamente tibetano, Jon Kabat-Zinn, pues se orientó precisamente en ese budismo tibetano. Sin embargo, las bases sólidas antes del tibetano están en el budismo mahayana, pero también desde el taoísmo, el confucianismo de los chinos también se han encontrado, inclusive desde el hinduismo, se han encontrado procesos de autocultivación interior que llevan a estados meditativos. Entonces, la primera meditación mediante la atención focalizada pretende controlar y centrar la mente en el momento presente, a la vez que desarrolla la capacidad de mantener alerta las distracciones. Entonces, aquí, si ustedes ven en la diapositiva, vamos a hacer un camino por cada uno de estos estadios que son los que hacen la investigación, y vamos a empezar a ver precisamente qué pasa de acuerdo a cada uno de los estadios que vamos, o las fases que vamos a ver. La segunda, la de la conciencia o atención plena, la que se ha denominado mindfulness, intenta cultivar un estado mental que responda de manera menos visceral a las emociones, pensamientos y sensaciones que tienen lugar en el momento presente, para evitar que caigan en una espiral sin control y creen angustia mental. El meditador se mantiene alerta en cada momento y ante cualquier experiencia sin concentrarse en nada en concreto, ¿sí? Para terminar, otro tipo de práctica conocida como tradición budista, como el cultivo de la compasión y la benevolencia,
promueve una perspectiva altruista hacia los demás. Entonces, lo vuelvo a repetir, vamos a ver una que es la meditación de la distracción, que es estos cuatro, que vamos a ver estas cuatro partes, la segunda que es la que utiliza el mindfulness, y la tercera ya para una tradición de altruismo, de desarrollar y cultivar virtudes internas, como la compasión y la benevolencia. Entonces, precisamente en ese proceso, pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, muchas gracias. Entonces, está aquí, hay un investigador, Wendy Westerkamp de la Universidad de Emory, y sus colaboradores usaron técnicas de neuroimagen para identificar las redes cerebrales que se activan en la atención focalizada. Durante la exploración, los participantes se concentraban en la sensación producida por la respiración. Entonces, la primera parte, perdónenme, que se utiliza es atención a la respiración. O sea, lo primero que se le pide a cualquier meditador es que enfoque su atención en la respiración. Entonces, es la primera fase que la profesora Wendy hizo como estudio. De esta forma de meditación, la mente suele desviarse de su objetivo. La persona debe reconocer que esto ocurre y restaurar entonces la atención al ritmo gradual de inhalación y exhalación. En el estudio, el meditador tenía que señalar la distracción mental apretando un botón. Se identificaron 4 fases de un ciclo cognitivo. Un episodio de distracción mental, el que vemos ahorita, una fase de reorientación de la atención y una reanudación de la atención focalizada. De cada una de ellas se hallan implicadas regiones cerebrales concretas. Esta que estamos viendo, que es la primera fase del ciclo, cuando se produce la distracción, aumenta la actividad de la extensa red neuronal por defecto. Esta incluye áreas de la corteza prefrontal medial, del giro cingulado posterior y del precúneo, del lóbulo parietal inferior y de la corteza temporal lateral. Se sabe que tal red se activa durante la distracción mental e interviene en la construcción y actualización de modelos internos del mundo basado en recuerdos a largo plazo acerca de uno mismo y acerca de otros. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. La segunda fase, en la toma de conciencia de una distracción, es darse cuenta de la distracción. Participan otras áreas del cerebro, como la ínsula anterior y el giro cingulado anterior, regiones de la llamada red neuronal de asignación de relevancia, las famosas Salience Network. Esta red regula los sentimientos percibidos de manera subjetiva, lo que puede llevar a distraerse durante una tarea. Parece estar involucrada en la identificación de sucesos novedosos y, durante la meditación, en el cambio de actividad de grupos de neuronas que constituyen redes de gran escala. De este modo, puede retirar la atención de la red neuronal por defecto. La siguiente. La tercera fase interviene en otras áreas, como la corteza prefrontal dorsolateral y el lóbulo parietal inferior lateral, que permiten recuperar la atención al desvincularla de cualquier estímulo que la distraiga. La siguiente. Finalmente, la cuarta fase. Mientras la atención del meditador sigue centrándose en un objeto, como la respiración, la corteza prefrontal dorsolateral continúa conservando un alto nivel de actividad. En el laboratorio de Wisconsin observaron, además, diferentes patrones de actividad que dependían de la experiencia del practicante. Los meditadores veteranos con más de 10,000 horas de práctica mostraban una mayor actividad que los novatos en las regiones del cerebro relacionadas con la atención. Paradójicamente, los más experimentados mostraron una mayor activación que otros sin tanta experiencia. Los meditadores avanzados parecen adquirir tal destreza que pueden alcanzar un estado centrado de la mente con un menor esfuerzo.
Estos efectos recuerdan la capacidad de los músicos o atletas expertos quienes se sumergen en un flujo de sus actuaciones sin apenas un control intencional. Este es lo que se ha denominado el estado de flujo del ser, precisamente, el effortful control, precisamente, que es un estado donde la mente ya para y el individuo se siente en un estado de recepción y percepción absoluto. Entonces, pues precisamente estos cuatro estadios fueron los que se estudiaron en este primer estudio que hacen la doctora Wendy y la Universidad de Wisconsin. Para conocer el impacto de la meditación por atención focalizada, también se estudiaron a voluntarios antes y después de un retiro de 3 meses. Se colocaron personas que se aislaron como en un retiro y 3 meses duraron con ejercicios de meditación intensiva durante al menos 8 horas diarias. Recibían auriculares que emitían sonidos a una determinada frecuencia, en ocasiones mezclados con otros ligeramente agudos. Debían concentrarse en los sonidos escuchados por un oído durante 10 minutos y reaccionar a los tonos agudos espaciados periódicamente. Después del retiro, se observó que los meditadores mostraban una menor variabilidad en sus tiempos de reacción a esta tarea repetitiva y que se prestaba a distracciones en comparación con un grupo de control que no había meditado. El resultado indicaba que los meditadores habían aumentado su capacidad para mantenerse alerta y solo en ellos las respuestas eléctricas del cerebro a tonos agudos se mantenía más estable en la segunda sesión. Entonces, aquí pues hacemos el parangón de ese primer forma de meditación que hablamos, que era la meditación con una persona normal, con una persona con distracción, una persona que tiene estímulos externos y que tiene que hacer hábitos de respiración, de inhalación y exhalación para enfocar la respiración hasta entrar en ese cuarto estado de atención sostenida. Ahora vamos a entrar al segundo tipo de meditación, que es la meditación que utilizan en mindfulness o en conciencia plena. En este caso, el meditador debe reparar en cada imagen o sonido, a la vez que sigue las sensaciones físicas internas y su monólogo interior. La persona se mantiene consciente de lo que sucede sin preocuparse en exceso por ninguna percepción o pensamiento en particular, regresando a su objeto de atención cada vez que la mente se distrae. Recuerden que esta es una de las bases de la meditación. Aquí pues no vamos a hacer unos como estudios básicos, ya esto es para precisamente enfocar las neurociencias, pero un recordar y simplemente que hay dos estados en la meditación que son samatha y samadhi. El estado de samatha es un estado inicial, que es un estado de atención, concentración, atención a la respiración y atención sostenida, para llegar al segundo, que es de samadhi, que es propiamente ya la conexión con esa esencia de la meditación. Entonces, esta mindfulness ya entra más a esa segunda parte y se utilizan ya sean sonidos, ya sean mantras y se mantiene en eso tanto exterior como interiormente, por eso esos monólogos interiores y va la percepción de los pensamientos y cómo aquietar los pensamientos, cómo generar una atención plena únicamente en el presente y no dejarse distraer ni por procesos mentales ni por procesos que vienen en relación con los 5 sentidos. Y aquí empieza un primer factor que es que a medida que aumenta la conciencia de lo que está sucediendo alrededor, los factores irritantes rutinarios, por ejemplo, un compañero al lado de uno trabajando, un niño inquieto en casa, entonces empiezan, en la medida en que voy entrando a esa atención, a ser menos perturbadores y empieza un desarrollo de un bienestar psicológico. Entonces, comparados con personas que no han hecho esta meditación mindfulness, la actividad cerebral de los meditadores expertos menguaba en las regiones relacionadas con la ansiedad, o sea, la región de la corteza insular y la amígdala, en el periodo previo a un estímulo doloroso que se hacía. Tras exposiciones repetidas a este tipo de estímulos, la respuesta del cerebro en las regiones relacionadas con el dolor se habituaba a ellos más pronto en comparación con los novatos. Otros ensayos del laboratorio precisamente
han demostrado que la práctica de la meditación aumenta la capacidad para controlar y amortiguar respuestas fisiológicas básicas, como el caso de la inflamación o niveles de hormonas de estrés, ante tareas que resultaban socialmente estresantes, como dar un discurso en público, hacer un cálculo mental o adelantar un trabajo de ser jurado, por ejemplo, en una tesis o en un acto legal. Entonces, eso pues nos va mostrando que en general hay muchos estudios que se han documentado con el beneficio de la meditación, sobre todo en estos de mindfulness, es donde más realmente se ha investigado, precisamente por esa academización que se le puso a la meditación con el mindfulness. Y en eso se ha encontrado que realmente para síntomas de ansiedad y depresión, así como para mejoría de patrones de sueño, ha sido muy efectiva. Cuando los seres se sienten tristes o preocupados o pacientes con depresión pueden seguir y observar de forma deliberada los pensamientos y emociones negativos. Pueden usar la meditación para controlarlos a medida que surgen de manera espontánea y de este modo disminuir la obsesión que producen en su estado de ansiedad estos efectos. Eh, los psicólogos clínicos John Tisdale de la Universidad de Cambridge y Sidney Segal de la Universidad de Toronto describieron precisamente el efecto de la meditación de conciencia plena en pacientes que habían sufrido al menos 3 episodios de depresión. La práctica de esta durante 6 meses, junto con la terapia cognitiva, redujo la recaída, perdón, de casi un 40% después de una depresión grave. Después, Segal ha revelado que la intervención es superior al placebo y que ejerce un efecto protector contra la recidiva equiparable al de la terapia antidepresiva estándar de mantenimiento. Luego viene la tercera meditación, que es la que les decía, que es la meditación para desarrollar precisamente el ser y desarrollar eso esencial que tiene el ser, que es la meditación de cultivar actitudes y sentimientos de bondad y compasión hacia los demás, ya sean familiares cercanos, extraños o enemigos inclusive. Esta práctica conlleva a darse cuenta de las necesidades de otras personas y experimentar un deseo sincero y fraternal de ayudarlas o de aliviar un sufrimiento, protegiéndolas de su propio comportamiento destructivo. Estas meditaciones y generalmente se ha generado de forma académica, sobre todo por los cuidadores y ayudadores en sistemas de salud que necesitan pues estar en contacto con pacientes, sobre todo pacientes que tienen que ver con aspectos que están hospitalizados por enfermedades psicológicas o enfermedades psiquiátricas, o pacientes de tercera edad que también necesitan. Entonces, esta meditación pues es muy enfocada o en personas que quieren verdaderamente evolucionar espiritualmente, entonces pues utilizan mucho, pero realmente aquí donde va a empezar esa unión, la primera meditación que hablamos que fue la distracción, la segunda la de mindfulness y ahora esta que es la de generar una profundización de la cultivación de la esencia fundamental del ser. Entonces es como que si la viéramos ya desde una parte más de la medicina india o la medicina china, que las tres van unidas en una solo, y realmente ahí se justifica el proceso de lo que es esencialmente la meditación, que es precisamente un estado donde yo empiezo a quietar, y aquí hay una cosa importante, precisamente se encontró en todos los estudios que lo primero que había en el proceso era una red de modo de predeterminado. Y eso que se llama la red de modo predeterminado es cuando en los estudios que se hicieron se empezó a encontrar personas que estaban, eh, eh, les pedían estarse quietos sin tener ningún estímulo y le ponían electroencefalograma, inclusive resonancia magnética nuclear funcional, y encontraban que había una actividad del cerebro muy fuerte dentro del cerebro, dentro de la mente especialmente, no dentro del cerebro, sino dentro de la mente, que hacía que realmente la persona no acallara su ser y las interconexiones neuronales a permanecer en un muy buen nivel. Entonces empezaron a darse cuenta que precisamente esa red de modo predeterminado precisamente era
responsable de los pensamientos autorreferentes y una parte que es la rumiación permanente. Entonces, eso que uno está permanentemente, se dicen que el 40% de la mente está ocupada en rumiación, o sea, que no tiene realmente ninguna acción sobre actividades que están pasando en el momento presente, sino están en momentos de pasado, en momentos de futuro, que no tienen realmente una función específica. Mientras que la tarea positiva o la red de tarea positiva es cuando el individuo ya tiene tareas que reducen la atención únicamente al presente. Entonces, fíjense que ya hay, y eso no solamente ha servido para la meditación, sino para una cantidad de enfermedades, también una cantidad de enfermedades porque se dan cuenta que hay estímulos que se producen a nivel cerebral de esa mente que rumia y que permanentemente está generando estados de precisamente, pues, no actividad precisamente del sistema. Entonces, esto es muy importante. Y la siguiente diapositiva. También se encontró, la siguiente diapositiva, por favor, gracias. Gracias. Bueno, aquí está ya la unión, esta en el área 9 de Brodmann, y precisamente esta fue muy interesante, porque descubrieron que los meditadores expertos podían mantener a voluntad un patrón particular de electroencefalograma, en concreto las llamadas ondas gamma altas de amplitud entre 25 y 42 hercios. La coordinación de las oscilaciones cerebrales podría desempeñar un papel crucial en la construcción de las redes neuronales temporales que integren las funciones cognitivas y afectivas durante el aprendizaje y la percepción consciente, proceso que puede conllevar cambios duraderos en los circuitos del cerebro. La meditación provoca modificaciones no solo en determinados procesos cognitivos y emocionales, sino también en el volumen de ciertas áreas del cerebro, lo que tal vez refleja alteraciones en el número de conexiones entre neuronas. Hay una profesora de la Universidad de Harvard, precisamente, que ellos tienen un centro de neurociencias, claro, neurociencias, pero también de mindfulness que la profesora Lázar dirige, y precisamente encontró ella y sus colaboradores que los meditadores expertos, el volumen de tejido más oscuro del cerebro, la materia gris, es diferente al de los individuos de control, en concreto el de la ínsula y las cortezas prefrontales. Aquí está el área 9 y 10 de Brodmann, que suelen activarse durante varias formas de meditación. Estas diferencias resultaban más evidentes en los participantes de mayor edad, lo que sugiere que la meditación podría modificar la pérdida de espesor del tejido cerebral asociada con la edad. Un segundo estudio que hizo la profesora Lázar y sus colaboradores descubrieron que la práctica de la conciencia plena disminuye también el volumen de las amígdalas. Recuerden que las amígdalas tienen que ver, las amígdalas cerebrales tienen que ver con los procesos de manejo de emociones, sobre todo con el miedo, y que con el sistema del sistema simpático parasimpático, de huida sí, sistema de huida. Entonces, esta región de la amígdala disminuía, y que era la región implicada del miedo. Realmente la amígdala va creciendo en la medida en que se tienen más estados de estrés y de miedo. En aquellos sujetos a quienes se redujo más estrés durante el transcurso del entrenamiento. Además, Ellen Luder de la Universidad de California en Los Ángeles y sus colaboradores observaron que los meditadores exhibían diferencias en los axones, las fibras que conectan distintas regiones del cerebro entre sí. Tal apoyo a la hipótesis de que la meditación sí produce cambios estructurales en este órgano. También otros en la Universidad de Texas, precisamente, han hecho muchos estudios sobre la relación de los marcadores que hay dentro de la epigenética y cómo se revierten esos marcadores en meditadores profundos. Entonces, fíjense que aquí empezamos a ver precisamente esa relación tan profunda, y era lo que hay dentro de la función del el estudio de las neurociencias en la meditación. La siguiente, por favor. Pero entonces, fíjense que los estudios de neurociencias, la siguiente, han entrado a manejar el cerebro, y empieza ahí la dicotomía entre la anterior. La anterior, por favor.
entre el cerebro y se empezó a ampliar esa relación después de dónde estaba la mente realmente. Y aquí otros grupos que han tenido en el mundo empezaron a encontrar no solamente, no empezaron a estudiar el cerebro, sino también la relación de cerebro-corazón y la relación cerebro-intestino. La siguiente, ahora sí. Entonces, esta imagen que tenemos, la siguiente, precisamente de Mafalda, de Quino, decía: lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho. Así pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría. Precisamente esto es un factor que empezó a ver la ciencia y la neurociencia, precisamente, de esas relaciones que había entre el cerebro y el corazón. La siguiente. Y aquí, la siguiente, por favor. Si quieres la pasamos toda, gracias. Entonces, aquí desde la medicina tradicional china se habla precisamente de cómo el corazón es el asiento de las emociones y tiene la actividad mental y emocional en general y actúa sobre todos los órganos, hígados, pulmones, riñones y vasos. La siguiente, por favor. Y a la vez, esto es de la medicina tradicional china, que es lo que quiero que veamos, esa relación de 5.000 años frente a la relación que estamos haciendo que ahorita en estos últimos estudios, esta que es la medicina ayurveda. Se habla que hay tres doshas, el dosha Pita, el dosha Kapha y en el dosha Pita está este Sadaka Pita que se encarga de tener una interrelación dentro de la medicina ayurveda del cerebro con el corazón y maneja estos tres estadios de realidad, percepción y verdad. La siguiente, por favor. Y aquí está precisamente. Este es un artículo de Nature Science que muestra precisamente las fluctuaciones neurales en respuesta a las contracciones cardíacas frente a la acción cerebral. Entonces, aquí muestran esa relación que hay cuando empezaba la contracción precisamente ventricular y esa coordinación. Entonces, hicieron a que los individuos vieran unas de luz que se prendía y se apagaba, ¿sí? Y cuando ellos podían percibir esas de luz en ese ciclo, era cuando hacían la conexión directamente del inicio de la contracción ventricular con el cerebro. Entonces el cerebro hacía esa conexión, había una sincronía y eso llevaba a poder ver los flashes de luz que aparecían. En otros momentos, cuando no había esa conexión, entonces no alcanzaba a ver la persona los flashes de luz. La siguiente. Entonces, fíjense que en esto empieza también a haber estudios y este estudio, cómo el corazón, los ritmos del corazón hacen la iniciación de reflejos simpáticos. Entonces, los ritmos cardíacos regulan la iniciación central de los reflejos simpáticos. Entonces, aquí empezó, pues, claro, a moverse todo un proceso dentro de las neurociencias, precisamente a ver que no solamente dentro de cerebro y que había algo que se llamaba mente, que no tenía que ver exclusivamente con el cerebro, sino con la totalidad del ser, pero que había otros sitios donde habían sincronías del proceso, la siguiente. Entonces, al igual, encontramos ese sistema de la microbiota, fíjense, relación cerebro con intestino. Y esto les estoy hablando desde las neurociencias, desde estudios, el grupo precisamente de Nirakara Labs, con a la cabeza la doctora Nazaret Castellanos, precisamente, una neurocientífica que está haciendo estudios de meditación, pero también estudios con Qigong, estudios con posturales, y se unen a un grupo muy grande de neuroinvestigadores precisamente, pero tienen unos grupos que están estudiando esto, la microbiota alterada, cómo afecta al sistema nervioso y cómo afecta los procesos cerebrales. La siguiente. Entonces, aquí viene precisamente Tsui Mei de Sin Kong, las estrellas más hermosas. Chui Hui Chu Xian Chai, Tsui Ha De Yue. Solo aparecen cuando la noche está a punto de más oscurecer. Entonces, este refrán lo utilizan mucho los chinos y es muy común para decir precisamente que nosotros tenemos que antes de amanecer existe la mayor oscuridad. Entonces, los procesos donde entra uno en ese estadio mental
de meditación precisamente es un estadio donde hace un aquietamiento del cuerpo, un centramiento del cuerpo, una ausencia de pensamientos precisamente, que entra inicialmente a un plano aparentemente de oscuridad, pero para después encontrar una identificación con lo que se llama iluminación precisamente. Y esto, pues lo hemos hablado desde la medicina ayurveda, desde el manejo de cómo manejar los traumas emocionales, meditación, inclusive hemos hablado desde el proceso del Bardo Tudor, el proceso que hay de estudios de la vida, de la muerte, de los pasos de la muerte, cómo la meditación ayuda en vida a comprender ese estadio que hay entre el paso de vida a muerte. Entonces, pues esto es muy importante, siguiente diapositiva. Y precisamente ahí es donde se encuentran precisamente en este momento. Este es el monje Matthew Ricard, es un biólogo del Max Planck Institute que a la vez ha sido conejillo de indias para hacer estudios precisamente de la meditación. Entonces, pues aquí empezamos a encontrar precisamente que en estos procesos que estamos llevando, esa investigación que hay de meditación y los beneficios que hay de la meditación desde las neurociencias, pero a la vez lo que les dejo aquí al final, que se está encontrando que el estado de conciencia del ser humano, y ahí va Giulio Tononi, un candidato al Nobel precisamente, que está estudiando sobre la ciencia de la conciencia, la neurociencia de la conciencia, que después voy a dictar una conferencia sobre eso precisamente, nos empieza a mostrar precisamente de dónde está la interocepción o la conciencia interior y la estereogestión o la conciencia exterior, y cómo esa conciencia interior, la interocepción, tiene que ver con esos estadios. Entonces aquí nos estamos viendo que pues ya dentro de la investigación que se hace en neurociencias, se está encontrando que el ser humano cada vez estamos encontrando mayores vías para encontrar esa potencialidad que tiene el ser humano, esa potencialidad cerebral, esa potencialidad y campos de conciencia, y lo más importante, la interconexión de que el cuerpo humano es uno y está interconectado y está sincronizado de una forma mágica y misteriosa, que es lo que nos lleva a ver que definitivamente somos todavía, estamos en posterías muy mínimas todavía, y precisamente estos procesos del hombre frente a la inteligencia artificial empiezan a hacer un versus, pero también a mostrar que la inteligencia del hombre tiene otras capacidades más allá de lo que llamamos inteligencia, y precisamente ahí entra el campo de la meditación. Siguiente diapositiva. Entonces, pues esto es lo que les traía para el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que les haya generado una buena información. Profesora Angélica, pues muchísimas gracias, muy amables. Profesor Jairo, muchísimas gracias a usted por esta conferencia. Hay muchos agradecimientos de parte de las personas que nos están escuchando en esta tarde-noche. Quisiéramos saber si hay preguntas de parte de las personas que nos están escuchando acerca de la conferencia del profesor Jairo. Recuerden que ustedes pueden escribir las preguntas como comentario. Pero bueno, nos dicen muy interesantes los datos. Doctor, muchas gracias por la invitación. Hay bastantes agradecimientos de parte de los asistentes en relación a la presentación. Muchas gracias a todos, muy amables. Gracias a ustedes por escucharnos. Profe Jairo, a partir de toda esta investigación que usted ha realizado, ¿cuáles considera que son las nuevas perspectivas de investigación en relación a la meditación? Precisamente, gracias profesora por esa pregunta, y me parece muy interesante porque precisamente se ha encontrado un factor donde la meditación se volvió un factor clínico para el manejo de enfermedades, tanto enfermedades de toda índole, en este momento, por ejemplo, enfermedades intestinales, precisamente con esto de la macrobiota, enfermedades cardíacas, como, por ejemplo, profesora, estudios que están haciendo, evidentemente el Alzheimer tiene una connotación cerebral, pero también desde el Parkinson se está hablando que el tratamiento del Parkinson empieza a cuestionarse si se debe hacer desde un proceso cardíaco más que un proceso cerebral, aunque no haya ninguna sintomatología cardíaca, pero desde esa conexión corazón-cerebro se empieza el estímulo. Pero aquí también se empieza a hablar de factores profilácticos precisamente, y cómo empezar a enseñar
la educación para la vida, precisamente. Cómo empezar a generar, ya con todo esto que vamos a ver una forma de comer, una forma de hacer ejercicio, pero ya mucho más investigadas de las neurociencias, mucho más claras en mostrarle a las personas que hay un camino real, que ya la ciencia lo tiene para precisamente hacer profilaxis y evitar el proceso de la formación de enfermedades. Entonces, creo que en ese campo es donde más se está generando precisamente y generando tanto investigación como grupos, charlas, educación en general, de todas las áreas, tanto de las áreas científicas como al público en general, de cómo aprender a vivir realmente. Eso es impresionante. Bueno, profe, doctor Jairo, muchas gracias. Por acá nos preguntan, ¿hasta qué edad se puede empezar a meditar? Hasta que, desde los 3 años ¿Desde qué hasta, edad? sí, desde los 3 años hasta el momento de la muerte. Bueno, y por acá nos preguntan, ¿se necesita una habilidad especial o cualquier persona podría hacerlo? Creo que la ansiedad intensa sería un impedimento para hacer estos procesos o la depresión cuando hay. Precisamente para eso, María Lucero, es la meditación, para esos procesos de depresión, de ansiedad, de estados donde hay inclusive personalidades múltiples, todos esos se utiliza la meditación. Lo que pasa es que precisamente se necesita un proceso educativo inicialmente, pero hay una cosa que pues nosotros en el occidente pues la vemos rara, la vemos diferente, la vemos como un proceso tedioso o difícil porque pues no estamos acostumbrados, no tenemos los hábitos, pero en Oriente es un proceso natural y nosotros estamos generando meditaciones. O sea, profesora Angélica, un orgasmo es un estado de meditación. Una salida al norte a ir a Chía, Cota, Cajicá, cualquiera de esos pueblos y sentarse uno a almorzar en un sitio campestre es un estado de contemplación, meditación. Entonces nosotros estamos permanentemente meditando. Lo que pasa es que más bien los factores que no nos dejan y las personas que sufren de estos factores psicológicos como la ansiedad, como la depresión, son personas que han generado que esa mente que rumia precisamente haya crecido y que les haga las jugadas precisamente a ellos. Entonces, precisamente eso es lo que se hace con la meditación. La meditación lo que hace es llevar al ser no a prestar atención a los rumiamientos, sino a un nivel más alto, donde puede encontrar un sentimiento, un sentido, un estado de paz, que precisamente es el que ellos entran, lo superan, entran por encima de eso y se diluye el proceso que tenían de patología. Bueno, doctor, por acá nos dice, bueno, gracias por este abrebocas que evidencia cómo Oriente y Occidente avanzan en la interrelación de los enfoques. Muy interesante el dato en lo que relaciona con el manejo del Parkinson. Hay muchos beneficios que desconocemos. Realmente esto es una realidad. Y nos pregunta por acá Carolina si existe alguna investigación que relacione la meditación con música en la acción, como por ejemplo el uso de cuencos tibetanos. Carolina, qué placer verte y escucharte y verte aquí. Carolina forma parte de la Tuna, precisamente, de la universidad, y Carolina siempre ha estado muy, muy atenta. Precisamente me enteré, Carolina, que en estos días hubo un proceso que hicieron ustedes sobre música y sanación con el profesor Leonardo Morales y con otros médicos que son musicoterapeutas ahí en la Universidad Nacional. Precisamente, Carolina, te tengo una excelente noticia. Ahorita Neurociencias se está metiendo muchísimo en música y en estudios de cómo la música precisamente está generando estados contemplativos, estados meditativos, precisamente llegando hasta ese estado. Claro, evidentemente los cuencos tibetanos se utilizan tanto para procesos de evolución espiritual como procesos de sanación, pero en este momento están estudiando orquestas, instrumentos, y hay grupos grandes, en lo que te digo, en España hay grupos grandes que están haciendo estudios sobre la relación dentro de la música y utilizando con neurociencias precisamente para generar estados de tratamiento de patologías, sobre todo neurológicas, y para procesos de equilibrio emocional.
Bueno, acá vamos a hacer esta última pregunta también muy relacionada con lo que hemos venido hablando, y es ¿qué tan recomendable es meditar para una persona con un trastorno psiquiátrico como la esquizofrenia? Gracias, Juan Pablo. Aquí va una de las cosas de las cuales mindfulness ha tenido como sus vaivenes, que es la parte que yo también personalmente digo que mindfulness es un movimiento espectacular, se ha hecho una profundización, pero hay un factor que tenemos que todos tener en cuenta y es conocer la tradición, precisamente esa tradición de Oriente, donde llevan miles de años de investigaciones y desafortunadamente pues de aquí para adelante lo que vamos llevando como en la punta de la lanza de investigación no alcanza a ver la dimensión de lo que es finalmente la meditación. Entonces, en procesos que hay que se ha encontrado que pacientes con estos problemas psiquiátricos como la esquizofrenia presentan agravación cuando se hace meditación. Entonces, aquí en estos casos es importante que la persona encargada, eso hace que, primero, no se puede para efectos clínicos, esto es exactamente igual a un tratamiento de una enfermedad por parte de personal de salud que sea experto, que tenga una profundización académica y una profundización precisamente también de experticia, de experimentación ya dentro del área de la salud para poder tratarlo. Si muchos de los pacientes simplemente se sientan a meditar, buscan una forma y quieren hacerlo y lo que encuentran es una grabación inicialmente. Entonces la meditación le sirve a uno para quietar, para calmar inicialmente cuando uno busca en YouTube algo, una guía de meditación. Ya es importante tener personas que estén avanzadas y importantes, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, cualquier persona de la salud que esté entrenado, que tenga un conocimiento de todos los aspectos y que entre después a profundizar la meditación, pueden ser guías en ese proceso de meditación. Y de ahí en adelante, hacia arriba, tienen que ser personas que tengan una mayor destreza, neurólogos, psiquiatras o personas, como en mi caso, que nos hemos entrenado en Asia dentro de esa medicina y tenemos la capacidad, por lo mismo que tiene esa medicina, entrar a campos mentales con mayor conocimiento y con mayor conocimiento de qué clase, qué forma de meditación, qué estado, qué frecuencia, para que precisamente se haga un efecto terapéutico adecuado. Bueno, doctor Jairo, voy a hacer esta última pregunta porque me parece, bueno, muy relevante y es, nos preguntan, ¿se puede decir que solo utilizamos el 5% del cerebro y en la meditación llegamos a subir ese promedio y llegar a otros estados de conciencia? Pues realmente no es que eso fue un proceso que se manejó hace décadas, de que utilizamos nosotros utilizamos todo el cerebro. El problema es que lo utilizamos superficialmente. O sea, no nos han hecho conocer, y ahí nos van los estados de conciencia, nos han hecho conocer qué hay más allá, qué más tenemos como potencialidad como seres humanos. Y precisamente por eso las neurociencias empezaron como a ahondar no solamente en el tratamiento de enfermedades, sino qué viene más allá, qué es lo que tenemos más allá. Pero las nuevas generaciones también nos están trayendo un proceso eh, pues de todo de lo que vienen, ya vienen con unos chips, las nuevas generaciones que están haciéndonos avanzar. Y precisamente uno de los sentidos que se podría hablar ya en un estado, si uno ve todo esto desde la mente oriental, esta gran oportunidad que nos está dando la pandemia precisamente para ese encuentro interior, para ese rehacerse tanto físicamente como emocionalmente como mentalmente y encontrar nuevos paradigmas, nuevas formas y eso ha sido muy interesante. Y estos medios virtuales que uno en este momento puede encontrar lo que uno quiera dentro de estos medios virtuales, porque toda la gente está trabajando, innovando, haciendo, buscando precisamente nuevas formas, nuevas perspectivas, el arte de vivir se está volviendo, se está expandiendo y se está multiplicando de unas formas increíbles. Entonces, estamos en un momento muy hermoso que aunque lo vemos como crisis, también es un momento que esas crisis están dando numerosas oportunidades. Ni que se diga que lo que estamos haciendo aquí en la Facultad de Medicina, porque esto nos ha dado precisamente, profesora Angélica, a todos, también un estímulo para hacer más investigación, más profundización, más interconexión, más interdisciplinariedad, que es lo que se intenta, ¿no?
Bueno, profesor, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por su participación y también agradecemos a todas las personas que se conectaron el día de hoy y a quienes les invitamos a ver los programas grabados en el canal de YouTube de la Facultad de Medicina y en nuestra página de Facebook Salud UNAL Contigo. Desde la Facultad de Medicina y desde la Universidad Nacional de Colombia seguiremos abordando temas relacionados con el autocuidado y el cuidado mutuo. Los invitamos a continuar conectados con Salud UNAL Contigo, que ya supera los 300 programas. Recuerden que estamos con ustedes de lunes a viernes a las 6 de la tarde y los sábados y domingos a las 11 de la mañana. Y también los estamos acompañando en UN Radio por 98.5 FM todos los sábados a las 8:30 de la mañana y los martes por 100.4 FM en Medellín a las 9:30 de la noche, con más temas de interés para nuestra salud y bienestar. De nuevo, doctor Jairo, muchísimas gracias por esta gran charla y hay muchísimos agradecimientos también de las personas que están conectadas en este momento. Muchas gracias a todos y feliz tarde. Feliz tarde para todos. Gracias, profesora Angélica. Gracias a todos. Una feliz tarde. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.